Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Baeza. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestra cita mensual. El día de hoy nos acompaña Owen Smith. Buenas tardes, Owen. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lorena, por invitarme y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y yo también estoy muy contenta que nos acompañes y que hayas aceptado estar con nosotros. Claro, con mucho gusto. Gracias. Owen, me encantaría que nos platiques un poquito de ti, quién eres, qué te trajo al proyecto el día de hoy. Así es de que te brindo este espacio para que nos compartas cuanto quieras compartir. Ok, muchas gracias. Pues, en primer lugar, quiero decirles muchas gracias por tenerme en este día y obviamente el español no es mi primer idioma, entonces si digo algo que no se entiende o no es claro, por favor dígame para repetirlo. Soy enfermero, trabajo actualmente con veteranos en la salud mental y sustancias, pero antes de eso yo nací en Pensilvania, soy de Pensilvania y mi primer de grado lo hice en Penn State, donde están viviendo mis papás, y estudié biología, pero después de estudiar biología no sabía exactamente lo que quería hacer. Había tenido una experiencia en Ecuador, en Sudamérica, es donde empecé a aprender el español, pero todavía no sabía exactamente. Y mis papás, antes que yo nací, hicieron un programa que se llama el Cuerpo de Paz. Es un programa mundial de parte del gobierno de los Estados Unidos y ellos sirvieron por 5 años en Nepal, que está en la Asia. Entonces, hablando con ellos, me dieron la idea de hacerme voluntario de Cuerpo de Paz y me mandaron al país de Belice, que está en Centroamérica. Está en la frontera con México y Guatemala. Y ahí es donde empecé a trabajar en la salud comunitaria. En la aldea donde yo vivía, era una aldea que se fundó por los inmigrantes que vinieron de Guatemala, Honduras y El Salvador para trabajar en la finca de bananas, una bananera. Y ahí empecé a trabajar con personas de la comunidad, con malaria, con programas con enfermeras y ayudantes, asistentes a las enfermeras. Y esa experiencia allá, al final de mi experiencia, tal vez hablamos más tarde, que tuve una experiencia difícil allá que me hizo volver y tuve que tener unas operaciones porque fui asaltado. Y esta experiencia de haber vivido en Centroamérica, de experimentar el trauma de ser asaltado, eso me motivó a ser enfermero. Entonces empecé a trabajar como enfermero en Baltimore, Maryland, y trabajé 6 años ahí con personas viviendo con el VIH y también con inmigrantes de diferentes países. Y la experiencia que yo tuve, también las experiencias de las personas con el trauma, con violencia, discriminación, es lo que me motivó a hacer mi doctorado. Entonces ahora estoy haciendo un doctorado enfocado en el trauma entre los hombres latinos. Y parte de ese proceso he estado muy interesado en cómo prevenir y cómo ayudar a las personas antes que están en crisis, antes que están en un tiempo donde necesitan estar en el hospital o necesitar ayuda más crítica. Entonces me inscribí a un programa de primeros auxilios de salud mental en Chester County, en el condado de Chester. Y por medio de ser profesor ahora de primeros auxilios de salud mental, me invitaron a participar en ese programa contigo, con Don. Y realmente estoy súper contento de estar aquí. Y ese tema de cómo prevenir y ayudar a las personas con su salud emocional y mental es fundamental en mi vida. Es algo muy importante a mí. Gracias. Gracias a ti por compartir, qué bella historia y bueno, olvídate que no se te entiende el español porque estás haciendo un trabajo excepcional. Muchas gracias. Así es de que no te moleste porque obviamente entendemos todo lo que estás diciendo. Gracias. Me gustaría que nos compartieras un poquito, mencionabas el trauma y este asunto de la salud mental en algunos de los países latinoamericanos en los que tú has estado. Platícame, ¿qué diferencia hay entre la salud mental de país en país, digamos? Es una buena pregunta y muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría decir de eso es que la salud mental
está en todos nosotros. Todos tenemos nuestra salud mental. Entonces, en otros países, yo he visto los mismos problemas de depresión, ansiedad, problemas psiquiátricos más avanzados, más fuertes. Pero la diferencia que yo he notado en los países que he visitado, todo Centroamérica y parte de Sudamérica también, es que todavía existe mucho estigma. Entonces hay mucho estigma que a la gente no le gusta mucho hablar del tema de salud mental. No quieren ser vistos como locos y dicen que necesito ayuda con mi salud mental. Entonces, por medio de esto, y también que no hay muchos recursos. Por ejemplo, en Belice, donde yo estaba, era muy difícil para alguien encontrar una terapeuta o un psicólogo, y tampoco muchas de las personas no tenían las finanzas, el dinero para pagar eso también. Entonces, yo noté muchas personas que no estaban diagnosticados con nada, pero estaban sufriendo de problemas mentales. Y incluso el joven que me atacó con machete, supuestamente, según las otras personas en la aldea, decían que él tenía problemas de sustancias y también que en su familia había problemas de salud mental que no estaban diagnosticados y obviamente no tenía ayuda con eso. Entonces, esa experiencia de experimentar el trauma y la violencia personal y también verlo en otras personas, que yo también había visto otras personas que fueran asaltados y todo eso, me dio una compasión incluso para el chico que me atacó, que incluso para él, yo no sé exactamente sus razones, no sé exactamente, yo sé que él y su hermano también me habían robado antes, pero no entiendo exactamente todo lo que pasó, pero por haber experimentado la violencia yo y también escuchar de lo que habían experimentado las otras personas, yo entiendo ahora que es más complicado y que no es solamente alguien haciendo una mala decisión o haciéndolo mal. Yo sé que hay bueno y mal, pero también hay esas experiencias como el trauma nos afecta. Y en mis pacientes en Baltimore, en las personas que estoy entrevistando para mi tesis, he escuchado tantas historias de personas que han vivido cosas terribles, mucho peor que lo que yo he experimentado. Y en lugares, en otros países como en América Latina, donde después de pasar lo que pasaron, no tenían nadie con quien hablar y tenían miedo de compartirlo con sus papás. A veces eran sus papás mismos que estaban haciendo el daño, pero tenían miedo de decir a alguien porque pensaban que si dijeran lo que les había pasado, por tal vez como ser abusados sexualmente o otra cosa, que les iba a ver mal a ellos, que les iban a discriminar a ellos, entonces mejor se quedaran en silencio. Y muchas personas, y muchos hombres especialmente, han quedado en silencio por miedo de compartir lo que han pasado. Y eso es lo que he visto en los otros países y también aquí en los Estados Unidos entre los hombres inmigrantes, que es muy difícil para ellos, no se sienten muy cómodos y no se sienten seguros compartiendo lo que están pasando. El estrés tal vez del día pueden compartir, pero de decir eso me pasó y eso me afecta de esa manera es muy difícil porque nunca lo han visto. Yo tampoco con mi papá. Es un hombre muy bueno, pero él creció en una familia donde no se hablaban de sus sentimientos y los hombres no hablaban de eso. Entonces, creciendo, yo nunca vi ese modelo de un hombre compartiendo cómo se siente en una manera saludable. Tal vez se enojaba, tal vez en esa manera, pero de decir yo me siento mal, necesito ayuda, estoy triste, de eso, nunca vi un modelo de un hombre haciendo eso. Entonces, para mí fue muy difícil aprender también yo cómo nombrar mis emociones y cómo regularlos. Y eso es lo que he visto en América Latina. También es muy común la historia que yo tengo. He visto aún peor, pero muchas personas que también no tuvieron un modelo saludable de cómo manejar sus emociones. Claro, muchísimas gracias por compartir tu historia y tocas en tantas cosas tan importantes de enfatizar nuevamente. Por ejemplo, todo mundo sufrimos de cosas similares, ¿verdad? No importa de dónde seamos, ni la salud mental, digamos, es una de las pocas cosas que no discrimina.
no sabe ni distinguir colores ni estatus socioeconómico. Así es de que es muy, muy importante. Y creo que con eso en mente fue que se creó este proyecto, la educación, la prevención, el decir, está bien hablar, está bien contar, está bien decirlo. Y también, si tú no creciste con un modelo, aún puedes ser ese modelo. Y no solamente para tus hijos, ya bien decías, quizás los papás pueden ser los que estén creando el trauma, pero cómo encontrar a ese adulto, esa persona que quizás sí te pueda escuchar, que quizás sí pueda servirte por lo menos para desahogarte. Entonces, platícame un poquito de eso. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la educación en el sentido de por lo menos pedir ayuda? No, exactamente. Gracias. Yo creo que es esencial. Y creo que es una cosa educar, y lo que estamos haciendo en ese programa es esencial. Y también ese programa habla mucho de cómo ser modelo para los hijos, cómo hacer las cosas con los hijos, porque es fácil hablar de estos temas, pero se queda ahí, solo hablado. Pero el día tras día es lo que necesitamos hacer. Yo también tengo 3 hijos y yo noto, aunque yo tengo mucho conocimiento más que muchas personas ahora de la salud mental, de mi propia salud mental, también soy humano y también hay veces cuando me estreso, cuando me frustro con ellos si no hacen lo que estamos diciendo mi esposa y yo. Y me tengo que pausar a veces y decir cómo me estoy reaccionando. ¿Me estoy dejando que mis emociones me manejan o yo estoy manejando mis emociones? Y mucho de mi vida fue el opuesto, que yo fui manejado por mis emociones. Incluso cuando era joven, en el high school, en el secundario, sufría de un trastorno de pánico, de ansiedad y pánico. Había crecido en la casa, mi mamá me enseñó en casa como homeschooling, no sé si han escuchado de eso, pero cuando entré en el secundario fui a una escuela muy grande y para mí el choque social de ya estar con muchos niños, de 2.500 niños en mi escuela, jóvenes, era tan difícil para mí porque yo quería ser aceptado y no quería ser como rechazado por los demás, ¿no? Entonces empecé a tener esa ansiedad y un ciclo de pánico porque no quería que me vieran mal. Y cuando yo estaba ansioso, sentía mal el estómago, me daba náuseas y no me gustaba eso. Entonces me preocupaba de eso, estaba ansioso y me pasaba más. Como cada vez que estaba preocupado, me pasaba lo mismo. Entonces, la primera lección que yo aprendí con la ayuda de mi mamá y también visitaba por un tiempo con una consejera, era cómo nombrar lo que estaba sintiendo, cómo identificar los pensamientos que estaba teniendo. Porque antes de eso yo pensaba que tal vez no tenía control de lo que pensaba en mi mente, que lo que venía a la mente solo estaba ahí. Pero me di cuenta, después de años de sufrir de ese trastorno, de que realmente yo podía identificar lo que estaba pensando, nombrarlo como mentira o la ansiedad y girarme hacia lo que yo estaba haciendo, girar hacia lo importante. Entonces era una cosa aprenderlo, pero tenía que practicarlo muchas veces. Y poco a poco yo aprendí de que lo que yo estaba temiendo, lo que era lo que yo quería evitar, era tener un ataque de pánico, tener náuseas y vomitar o lo que sea. Lo que yo estaba tratando de evitar, este miedo me estaba haciendo quedar en ese ciclo. Entonces tuve que aprender de que si pasa eso, está bien. Cuando venía a la mente ese temor, esa ansiedad, yo decía, eso es lo que es. Si pasa, está bien, no lo puedo controlar. No puedo controlar todo yo. Pero nada más manejarlo en esa manera de decir lo que estaba sintiendo. Más que todo en mi propia mente lo decía. Y tratar de girarme hacia lo importante, lo que tenía que hacer cada día, porque no podía controlar las situaciones, pero sí podía bloquear y parar este ciclo de pensamientos. Y yo creo que eso es uno de los pasos primeros. Lo que tenemos que hacer es nada más reconocer
y estar atentos a lo que estamos pensando y lo que sentimos, porque si los queremos evitar, si esos pensamientos son lo malo y queremos huir de ellos, siempre nos van a perseguir y siempre nos van a guiar, pero una vez que podemos decir, eso es lo que estoy pasando, eso es lo que estoy sintiendo, ya podemos empezar a construir nuestras propias habilidades para poder manejarlo mejor y evitar y parar este ciclo en mi vida. Claro, gracias por compartir la importancia de aprender a identificar, lo decías, de pausar y saber qué está pasando alrededor, que está afectando el interior. Y también otra cosa que me gustaría que regresaras un poquito, si no es mucha molestia, la importancia de tu mamá, que fue ella quien que no era quizás una especialista, no era la persona más entrenada, pero con lo que ella sabía, te influenció a saber, tienes que reconocer los patrones, los ciclos. Platícame de eso. ¿Qué tanta influencia fue para ti, para tu bienestar mental, tu mamá? Muchas gracias. Pues algo primero que quisiera decir es que lo interesante es que soy muy parecido a mi mamá en la manera que soy perfeccionista, que soy ansioso en ciertas cosas. Entonces, para ella, cuando compartí con ella lo que estaba pasando un poquito, porque ella notaba cómo estaba actuando, ella, yo creo que identificaba un poco con lo que estaba pasando, pero también era un proceso de aprender para ella también. Ella no sabía exactamente cómo manejarlo, pero su apoyo emocional y ella nada más no diciéndome por qué estás pensando eso, o juzgándome en ese momento, no criticándome, diciéndome por qué te estás dejando pensar eso. Ella no hizo eso, ella fue muy paciente conmigo, me llevaba a las citas con la consejera, se quedaba conmigo esperando cuando no sentía bien. Su paciencia conmigo fue algo muy importante para mí. Y ella también sabía que para mí la música es muy importante. Toco instrumentos, guitarra, piano y escribo canciones y todo eso. Entonces ella me animaba en eso también, porque ella veía que por medio de crear música era una forma que yo podía expresarme un poco más y procesar, y era terapéutica para mí en esa manera. Entonces, lo más que ella hizo es acompañarme, no juzgarme, escucharme, tener paciencia conmigo. Yo creo que ella aprendió mucho por ese proceso, y todavía hoy en día hablamos con ella y ella miramos atrás y ella dice, wow, como quisiera haber podido hacer más o otra cosa, pero yo digo como, está bien, hiciste mucho, y la ayuda que ella me dio fue esencial en esa manera. Algo que relacionado con eso, que muchas personas tal vez relacionan con eso, que tal vez tienen una mamá o un papá o alguien, tal vez no todos tienen, y en mi caso era mi mamá con quien más me pegaba con ella, que podía hablar más con ella. Pero no todos tienen eso. Y aun si uno tiene a alguien, a veces todavía no aprendes a compartir con los demás o con tus amigos. Entonces, aunque sentías seguro con ella, todavía el mundo estaba ahí. Todavía estaba en las clases, todavía estaba en el mundo afuera. Y no fue tan fácil para mí a poder ser vulnerable y compartir lo que estaba pasando con los demás afuera de mi mamá. Algunos sabían un poquito, pero yo lo escondía mucho. En el high school era visto como alguien muy popular. Me votaron como el rey de la escuela. Y afuera todos sabían que yo estaba bien. Estaba contento, todo eso. No era como uno de fiestas, pero era popular con las personas. Pero por adentro estaba sufriendo y no estaba compartiendo eso con los demás. Y eso me tomó más tiempo para poder abrirme y realmente expresar mis emociones en una manera más pública. Porque no vi eso de joven, no vi hombres haciendo eso. Mi papá era bastante cerrado con sus emociones afuera de la casa. Entonces, empezó con mi mamá en esta ayuda, pero tomó un poco tiempo para poder navegar el mundo, ¿no? Porque el mundo, todos tenemos que salir de la casa
No podemos quedar con nuestras mamás para siempre, aunque quisiéramos. pero sí hay un mundo allá y empieza con los papás, eso es esencial. Pero también lo que tus papás te pueden enseñar por su ejemplo, por lo que te enseñan, también el motivo es para ayudarte a poder ser una persona en el público también y a manejar las cosas que vienen tras la vida, ¿no? Claro, es como decimos, los primeros maestros están en casa y ellos plantan las semillitas, digamos, y luego ya después con presto uno va creciendo, le va tocando a uno seguir alimentando esa semillita para que florezca y saber qué hacer, digamos, esas estrategias que te proveyó tu mamá para usarlas en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Entonces es algo que te dio y siempre quizás como papás tenemos esos remordimientos pequeños de pude haber hecho más, pero también está bien reconocer que hicimos lo suficiente. Y creo que eso es una de las cosas que este programa le quiere decir a los padres que nos ven, que nos escuchan, que tienen el conocimiento suficiente porque ellos ya tienen el camino de la vida, digamos, un poquito más recorrido que sus hijos. Entonces empieza con eso. ¿Qué has hecho para llegar hasta donde estás? Para sobrevivir, ¿verdad? Ese empoderamiento de decir, no necesitas títulos, pero necesitas que has utilizado tú, que quizás tu hijo pueda utilizar, que era lo que me comentabas con tu mamá. No solamente porque se identificaban, sino porque ella supo pasarte, digamos, esas habilidades de identificar lo que sientes, está bien, no lo empujes. Y me gustaría que mencionaras otra cosa, si no te molesta, el hecho de que cuando sí tenías ese valor de ir a tu mamá y decirle siento esto y esto, ya nunca te dijo estás loco, no sientas eso, ¿por qué? No me acuerdo exactamente de la conversación, pero empezó más con las síntomas, las señas físicas que estaba enseñando, porque cuando tenía como 12 años fue la primera vez que tuve un ataque de pánico y en medio de comer con mis papás y tuve que correr al baño a vomitar porque me dio tanto náusea y sentía como enfermo. Y ella notó eso, obviamente, y no sabíamos lo que estaba pasando. Entonces, al principio, estábamos investigando qué está pasando. ¿Es algo físico? Fuimos al doctor y encontraron que tenía gastritis y que eso me molestaba el estómago. Y como empezamos así, como investigando juntos. Y no era que ella decía, está todo en tu mente, o estás pensando mal, algo así, o es todo la ansiedad. Ella no sabía exactamente al principio, yo tampoco. Nunca había experimentado eso antes y no había escuchado a alguien hablando de lo que me estaba pasando. Entonces fuimos por un proceso de investigar, ir al doctor, hacer un examen del estómago, todas esas cosas. Y aprendemos de que era una combinación de cosas. Era algo físico, que estaba más abierto la entrada del esófago al estómago, que dejaba más ácido subir en mi estómago, que me daba un poco más náusea. También era el estrés y la ansiedad que provocaba eso. Y también eran las situaciones sociales. Entonces, como personas somos integrales, somos biológicos, somos psicológicos, tenemos vida social, espiritual, todas esas partes juntos. Y algo que tomo de todo lo que aprendí es que a veces enfocamos solamente en una parte. Decimos que todo está en la mente, que no tiene que ver con nada más. Pero a veces también es algo físico, puede ser algo espiritual, puede ser algo social, que está combinando. Y es muy importante empezar a notar eso. Y yo creo que ese programa, lo que me encanta es que habla de diferentes actividades que son físicas, sociales, con otras personas y también te ayudan con las emociones y como herramientas y habilidades que podemos aprender. Entonces, es como ver lo que está pasando y no solamente tomar un lado, que solamente lo físico, solamente lo espiritual, solamente lo psicológico, pero verlo en una manera holística
para ver cómo podemos mejorarlo. Y yo creo que con los padres a veces, por la forma que fuimos creados, a veces tendemos a un lado. Si yo vengo de una familia de la iglesia, entonces en la iglesia se tiende que todo es espiritual, que solamente hay que orar, ser más fuerte en esa manera. Y hay otros que vienen de familias muy médicos y todo eso, y pienso que todo es algo médico. Y es bueno como padres reconocer de que somos un poco más complejos como personas y que puede ser que hay diferentes cosas que están influyendo lo que está pasando a nuestros hijos, que no solamente es uno o el otro. Entonces, no sé si contesté la pregunta bien, sí, pero... Sí. Sí, de hecho mencionas muchos puntos claves para todo este asunto de la salud mental. Ya bien decías, como mamá, tu mamá te dio el espacio y creo que es importante recalcar eso. O sea, sus hijos cuando vienen a nosotros como papás, no vienen para que investiguemos o resolvamos, sino simplemente escuchar. ¿Okay? No hay problema muy pequeño a un niño porque los niños no son mini adultos, son niños. Entonces, si para él se le complica abrocharse los zapatos, abrocharse las agujetas, los lazos de los zapatos, ese es un problema para el niño y puede ser causa de frustración, de enojo. Entonces, no hay problema pequeño cuando se trata de nuestros hijos y que no tenemos que resolverlo, simplemente darles el espacio, escuchar, ¿verdad? Exactamente. Y otra cosa también que ya bien mencionabas, ese balance. Recordar que tenemos que tener ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo espiritual, que somos un poquito de todo. Exactamente. Me hiciste pensar ahora de que con los niños, parte de su crecimiento social y psicológico, cognitivo, es aprender y sentir que son capaces, que tienen que crezcan en su confianza en sí mismo, de que puedan hacer las cosas. Y a veces, como papás, no estamos conscientes de que a veces si están luchando con algo que dicen, no puedo hacer eso, no puedo hacer otra cosa, a veces es porque están cansados, es otra cosa, y a veces ya sabemos que pueden hacerlo, pero la forma que reaccionamos, si decimos, ya no puedes, o ¿por qué dices eso? Estás mal, lo que sea. Si decimos algo en nuestra frustración, no podemos crear en ellos un sentido de que no son capaces, que no son capaces de hacer las cosas físicas en la escuela y también emocionales. Si decimos, ¿por qué estás llorando? Deja de llorar. No estamos reconociendo que están sufriendo en alguna manera y estamos diciendo a ellos que esos sentimientos no son verdades o que no son válidas. Y si crezcan así los niños, y lo he visto muchas veces en mi propia vida en otra persona, y mientras que están creciendo, cada vez que se sienten mal, se empiezan a juzgar a sí mismos, se sientan avergonzados. Y en vez de sentir, está bien, eso es lo que estoy sintiendo, yo vi a mi papá, a mi mamá pasar eso, y eso es lo que hicieron, eso es lo que puedo hacer. En vez de eso, se empiezan a autojuzgarse y termina peor, porque no terminan solucionando los problemas, pero escondiéndoles o actuando de una manera que no quieren. Entonces, algo que yo quisiera haber visto más de mis papás, aunque hiciera muy bien, ahora que soy papá, tengo mucho más compasión y perdón para mis papás, pero algo que hubiera querido ver más en ellos es que fueran más vulnerables, diciendo sus errores. Porque cuando he visto eso en otros papás, no es que tenemos que decir todo a los niños en todo el tiempo, porque hay edades cuando pueden entender más, pero de reconocer, hijo, yo me equivoqué, me frustré, hice eso mal, ¿me perdonas? O me hice algo mal a otra persona y le voy a pedir perdón. De ver eso, de ser vulnerables y reconocer que somos imperfectos y que hemos hecho errores, se parece como que los niños nos van a ver mal, pero al opuesto, nos van a ver como personas más reales, más auténticas y van a aprender más de nosotros, porque si ellos ven que hagamos algo mal y no reconocemos eso,
así van a aprender ellos que no hay que tocar esos temas, que hay que evitarlos y seguir haciéndolo mal. Entonces es esencial con mis niños, lo tengo que hacer muchas veces, es pedirles perdón y decir, cuando hiciste eso me frustré y lo siento por la forma que hablé contigo. Ayúdame. Como papá, yo necesito ayuda también cuando frustro para poder manejarlo de una manera saludable. Tal vez no entiendan todo ellos todavía, pero poco a poco se van aprendiendo de nosotros en la manera que actuamos y reaccionamos. Claro, gracias por mencionarlo, porque es verdad. Y volvemos a lo mismo, sembrar esas semillitas, ¿verdad? Quizás no veamos los frutos luego inmediatamente, pero a largo plazo estamos poniendo las semillitas que quizás van a ser un mejor adulto. O un adulto que puede adaptarse a ciertas situaciones de una manera más saludable. Perdón por como decir otra cosa, pero me hiciste pensar ahora de que yo, como persona que creció en Pensilvania, no crecí en una familia inmigrante, pues eran inmigrantes de antes, pero entonces no entendía exactamente la experiencia de los inmigrantes hasta después, cuando viví en Centroamérica, en Sudamérica, mi esposa es de México. Y algo que he visto, no estoy diciendo que todos son así, pero muchas personas han venido a los Estados Unidos para huir de situaciones muy difíciles, económicas, tal vez de violencia, abuso, y tiene todo sentido. Yo los apoyo, yo creo que es importante buscar un lugar seguro para su familia, para sí mismo, pero a veces los padres vienen con un trauma o un temor de lo que habían pasado y no quieren que nunca sus hijos experimenten lo mismo. Y obviamente no ningún padre quiere que su hijo sufra, pero a veces en querer eso evitamos situaciones y tratamos de dar a nuestros hijos todo lo que nunca teníamos, hasta el punto de que ellos no queremos que sufran, nunca sufren, que no experimentan nada. Y yo siento que el sufrimiento es parte de la vida, claro, y necesitamos pasarlo y no solamente evitarlo. No es como hay que buscarlo, pero tenemos que reconocer que es verdad y nuestros hijos tienen que ver en nosotros que no estamos solamente evitando sufrimiento en todas partes, pero estamos creciendo en la forma que reaccionamos. Claro. Y en mi propia vida mencioné de que fui asaltado. Yo siento que fue hasta el día que primero fui robado y me trataron de echar la culpa por algo que no hice. Después vino el joven para matarme con machete y se cortó mi oreja, mi cuello, como quería quitarme la cabeza. Pero esa experiencia traumática para mí fue necesario en mi vida de experimentar eso, y realmente después de eso yo siento de que aunque había compartido con mi mamá y algunas pocas personas antes, después de esa experiencia es como que rompí el hielo, la caja en la cual estaba con mis emociones, y ya estaba, desde ese día entonces decidí ser enfermero, decidí hacer todas esas cosas porque yo vi lo que yo experimenté los demás y yo sentí que no podía como esconderlo más, no podía como quedar en silencio más, y que quería ayudar a los demás. Entonces esa experiencia que yo pasé, que fue difícil, que muchas personas han pasado aún más difícil, yo siento que no hay que evitarlos. Obviamente no hay que forzar a nadie a hablar de lo que les ha pasado, pero es importante, y en mi vida me ayudó mucho a hablar de lo que me pasó, de procesarlo con mi mamá, con otras personas, y esa es la forma que crecemos, creo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que con los papás, reconocer lo que está pasando su hijo, lo difícil, reconocer de que van a pasar cosas difíciles, lo que ellos pasarán los papás, y hablar de esos temas en una manera abierto, es esencial, porque si uno dice, yo pasé eso, nunca quiero que mi hijo pase eso, no quiero hablar de eso, nunca crezcan y nunca aprenden cómo manejar lo que va a venir, porque sí va a venir. Claro. En todas nuestras vidas vienen los desafíos, los problemas, y es mejor estar preparados y prevenir y tener esos herramientas de que viene de ese programa antes que estás en una crisis, antes que
pases por un problema muy grande. Exacto. Muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia, parte de tus vivencias y qué bueno que estás aquí. Gracias a Dios nuevamente, de verdad. Gracias. Creo que tocas en temas tan importantes de reconocer y creo que, como ya bien decías, este programa, creo que la fundación más grande es eso, poner atención. ¿Okay? Darles a nuestros hijos todo lo que quizás nunca tuvimos, pero también incluir el sentido emocional, el sentido psicológico, no solo lo material, ¿verdad? Decir, yo nunca tuve ese modelo de hablar de estas cosas que me incomodan. ¿Cómo rompo ese ciclo? ¿Cómo rompo esa repetición? Entonces, darles también eso a nuestros hijos. Cuando decimos, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo nunca tuve, incluyamos también estas habilidades de hablar, de cómo procesar. Y la base de este programa es poner atención, ¿verdad? Y no solamente es alrededor, sino interior, ya bien decías. Emociones, nombrarlas. Estar bien con el no estar bien. Exactamente. Yo creo que como padres y papás, especialmente, pero también las mamás que vienen aquí a los Estados Unidos, vienen a trabajar muchas veces, vienen a trabajar a proveer para sus hijos. Y eso es muy importante y los agradezco mucho, admiro a mis suegros, a los papás que conozco que son inmigrantes de este país. Pero es difícil a veces aquí, uno siente que tiene que trabajar demasiado para proveer para sus hijos. Pero los advierto y los animo de que si solamente trabajan para proveer para sus hijos y no toman el tiempo para caminar con ellos, para sentar con ellos, para hacer cosas, crear juntos, cantar juntos, lo que sea, que no están dando a su hijo exactamente lo que necesita. Uno puede dar el nuevo iPhone, puede dar un carro, una casa, lo que sea, pero los herramientas emocionales y el sentir aceptado, que pertenece a un lugar, que eres parte de la familia, muchas veces se olvida de esa parte. Muchas veces los papás que yo conozco dicen, quisiera hacer más con mis hijos, pero tengo que trabajar, tengo que seguir trabajando porque es muy demandante su trabajo. Y yo entiendo eso, no estoy tratando de decir que están haciendo mal, pero tratan de buscar formas de que sea tomar un día a la semana, una tarde a la semana, solo para los hijos. O cada día tomar 15 minutos con los hijos a sentar con ellos. Son pasos pequeños, no es algo súper complicado. Pero uno llega a la casa tan cansado a veces y dice, yo solamente quiero ver el teléfono y solamente ser como vegetal, decimos. Pero si podemos ser conscientes y intencional con los hijos, esa parte, como tú bien dijiste, es algo que también necesitamos pasar a nuestros hijos, no solamente los recursos monetarios, no solamente lo material. Porque si solamente reciben eso, yo he visto personas en toda clase de la vida, con dinero, sin dinero, pero si no tienen esos herramientas, no pueden manejar su vida y se sienten a veces muy solos y muy deprimidos sin propósito en su vida. Claro. Pero los sufrimientos y el trauma a veces, si tienes el apoyo que necesitan, te pueden hasta dar un nuevo propósito para la vida. Para mí me dio mi propósito, me dio el deseo de ser enfermero, de ayudar a las personas con su emoción, con su trauma, con lo que están pasando. Y eso es algo que me dio por medio de lo que me pasó. Entonces, es traer eso a nuestra casa, traer ese enfoque, esa atención a también las necesidades emocionales de los niños, las niñas, de todos, porque todos los necesitan, no es solamente algo de ciertas personas, es de todo. De todo, tienes razón. Sí, y es que en realidad es verdad, todo mundo necesitamos lo básico para saber resolver problemas internos, conflicto, cómo identifico lo que siento, cómo lo nombro, qué es,
cómo resuelvo el conflicto interno, externo, comunicación, la respiración, que siempre cuando estamos en algo más grande se nos olvida. Algo tan básico y tan esencial que nos mantiene vivos y es lo primero que se nos olvida, ¿verdad? Prestar atención a eso. Respirar es tan importante. Cuando era joven, llegó hasta el punto que pensábamos que yo tenía un problema de los pulmones porque nunca sentí que podía respirar profundo. Cada vez que trataba de respirar, se cortaba. Y era por la ansiedad que tenía, que era siempre así como ansioso. Y me ha tomado mucho tiempo a trabajar en eso y no es que soy perfecto en esa manera, pero lo sencillo de tomar tiempo para respirar te puede llevar a muy, muy lejos con solamente esa práctica, ¿no? Claro. Y la importancia que tiene el respirar para el funcionamiento. Regresamos nuevamente a ese equilibrio, ¿verdad? Mental, físico. Decías tú, cosas como salir a caminar. ¿Crees que es beneficial? Como ya bien decías, nuestras familias, nuestros papás tienen 2 o 3 trabajos. Todo el mundo está trabajando porque la situación es difícil y no se le quita eso. O sea, sigue siendo válido, pero no se trata de cantidad, sino calidad. 5 minutos. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estás? X. ¿Cuál es esa importancia de tomar 5 minutos al día y, digamos, respirar aire fresco, caminar? ¿Qué prácticas pequeñas, simples, crees tú que hacen la diferencia? Pues yo creo que hay ciencia al base de todo eso hay ciencia y investigaciones, estudios que han notado la diferencia en las personas cuando toman poco tiempo de respirar o para caminar afuera. En mi caso, yo lo aprendí de mis papás, aunque no, como te dije, mi papá no me enseñó tanto cómo hablar de mis emociones, cómo conectar de esa manera, pero él siempre, él trabaja con los árboles, con el forestal, entonces él es profesor de árboles, entonces él pasa mucho tiempo afuera y me dio ese amor por la naturaleza. Entonces desde joven siempre he buscado, incluso cuando estaba muy ansioso, yo iba al bosque a caminar. Y aunque no era algo muy científico que estaba haciendo, yo sí notaba de que el hecho de tomar tiempo de estar afuera en un lugar diferente de donde estaba con mis problemas y todo eso, y ver la naturaleza, es respirar profundo, pensar, descansar, eso me ayudaba en muchas maneras. Y a veces no tenemos tiempo, no vamos corriendo de la casa al trabajo, corremos del trabajo a la casa, cuidamos de los niños hasta la noche y después estamos súper cansados y solamente queremos mirar tele o lo que sea. Pero sí, yo también en mi trabajo a veces no he tomado el tiempo de descanso que debo tener, pero he notado que si no tomo el tiempo de descanso, de los 15 minutos o lo que sea, mi mente, mi forma de actuar con las personas, reaccionar, es muy diferente. Entonces, algo, aunque no parece que te va a... ¿Cómo le digo? Estoy diciendo que el resultado no es tan obvio. No es que vas a ganar dinero tomando 5 minutos respirando, pero sí te va a afectar todo tu día. Y va a afectar todas tus relaciones y así van a ir mejor las cosas. Entonces... para mí, yo escucho mucho la música, trato de irme caminar, escuchar la música o ir al gimnasio. En el carro escucho música o devocionales, lo que sea, en el carro para prepararme para cuando llego al trabajo. Hay cosas pequeñas que podemos hacer así que realmente impactan todo nuestro día. Y con los niños... Yo noto como a veces cuando se frustran o algo que si los ayudo a sentar y tomar 5 minutos y después hablamos y conversamos de lo que pasó, es como hay un cambio drástico en lo que les está pasando. Después de eso ya vuelven y ya puedan hacer sus cosas. Y yo creo que podemos ser ejemplos de eso para los hijos y decirles, mira hijo, gracias por compartirme lo que estás pasando, o daddy está pasando eso, necesito esos 5 minutos y después hablamos, después vamos a hablar de eso.
no soluciona la cosa tan rápido, pero al final se resuelve mejor porque ya estamos en un mejor lugar para pensar. Ya los partes del cerebro que necesitan oxígeno ya están listos para tener la conversación y pensar de una manera más lógico y no solamente ser guiados por el enojo, el estrés o la ansiedad. Ya podemos mirar las cosas y verlos como son, no solamente cómo se sientan. Claro. No estoy diciendo que las emociones no son importantes, obviamente son esenciales para identificarlos, pero no todas las emociones que tenemos son emociones que tenemos que seguir. Tenemos que identificarlos y manejarlos en una manera saludable. Entonces, como tú dices, 5 minutos, respirar, tomar tiempo con los niños. Yo he escuchado de que si pasas 15 minutos con un hijo en el día, hace un gran impacto en ellos. Ellos se sientan que los estás viendo, que estás que te importan, que estás reconociendo sus necesidades. Si tomas tan poco tiempo así, no 1 hora sentado los dos en sus teléfonos, pero 15 minutos hablando, comiendo, caminando, haciendo ejercicio, trabajando en algo que te gusta hacer o el que tu hijo le gusta hacer. Aunque no es tu favorito, hay cosas que a mis hijos les gustan hacer que yo no tanto, pero los hago porque es algo que es importante para ellos, ¿no? Claro. Muchísimas gracias por compartir todo eso. La importancia de esos 15 minutos involucrarte con tu hijo, estar presente. Y también mencionabas la importancia de esa regulación. Identificar las emociones, tómate 5 minutos para regular lo que vas a decir, lo que estás pensando y no hablar en el minuto que estás emocional. Y después, porque puedes decir 1000 cosas que después ni con una vida se pueden retractar, ¿verdad? Entonces, la diferencia de identificar lo que pasa, respirar, regular y llegar al espacio mejor posible para resolver. Y creo que si practicamos todo eso cuando estamos bien, ¿crees que va a ser más útil cuando sea necesario en una crisis? Yo creo que un error que he hecho muchas veces en mi vida es que he esperado hasta que estoy en crisis para enfocarme en lo que estoy pasando. Pero por medio de lo que pasó en el Cuerpo de Paz y de lo que estoy aprendiendo como enfermero en mis estudios, el parte de prevención ahora se ve tan importante que no lo puede evitar. Y ese programa, por ejemplo, me registré para el programa de Aprendiendo Habilidades de Vida Juntos, y ahí tienen los videos que puedes escuchar o mirar, que son 4 minutos, 5 minutos. Y a veces cuando los escucho, se suena como cosas que yo ya he aprendido, que son similares. Pero lo que he notado, si escucho regularmente a esos, cambia mi forma de pensar, cambia mi idea de lo que quiero hacer con mis hijos, mi idea de cómo quiero reaccionar. Porque la repetición y el escuchar y repetir algo así de esa manera, yo creo que ya cuando vienen, hay cosas que yo paso ahora, que con mi esposa, que a veces no me molesta tanto como me hubiera molestado antes. Hay situaciones cuando yo digo, yo me siento muy agradecido, lo que está pasando está mal, pero aún tenemos mucho para estar agradecido. Y eso no era siempre mi forma de pensar. Antes era, está pasando, ¿cómo lo evito? Ahora estoy más cómodo en los problemas, en esos tiempos. No es que se sientan bien, pero ya he aprendido por medio de programas como este programa de qué hacer cuando vienen esos tiempos y cómo no ser como un tren que se desvía del camino, ¿no? De seguir en mi camino y hacer lo que tengo que hacer para poder aguantarlo y para poder enseñar a mis hijos y aprender y seguir adelante, ¿no? Pero esos como herramientas básicos
tal vez pensamos que ya los tenemos y en ese curso hablamos de eso porque ya hemos aprendido muchas cosas, pero siempre podemos aprender más y siempre podemos reconocer lo que hemos pasado y lo que nos ayudó en el pasado y ver lo que podemos usar hoy en día para poder prepararnos para el futuro. Creo que no sé si contesté bien la pregunta. Sí, claro que sí lo hiciste. Y esa importancia de decir, no se trata de saber, de hacer lista de esto sé, esto no lo sé, sino de, como bien tú ya decías, tengo esas habilidades, pero como las escucho y las pulo y las redefino y me ayudan a verlo de una perspectiva diferente. Y quizás en una situación me ayudan de una forma y en otra situación te ayudan de otra. Y la importancia de reconocer, yo sé qué hacer en estos momentos y no solamente decir, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Y no te tumban las situaciones, exacto. Solamente como que te despiertan. Exacto. Y ya empiezas a sacar lo que necesitas en ese momento, porque cada situación es diferente, pero el respirar y hay cosas básicas que podemos hacer todos en cualquier situación y así podemos, tal vez alguien está escuchando y dice, ya no puedo hacer todo lo que dicen en el programa, no puedo hacer todas las actividades que dicen, pero podemos tomar uno y empezar con eso. Y de ahí como ir agregando, ahí añadiendo más cosas que podemos aprender y así hacer ese almacén de herramientas, ¿no? Como un toolbox, que ahí está, que no sentimos solos cuando pasamos por problemas. Y un parte de eso son las habilidades, pero también son las relaciones que tenemos. Yo hoy en día tengo amistades, amigos, mi esposa, personas que yo sé que cuando paso por algo difícil puedo hablar con ellos. Ellos son parte de mi almacén de herramientas, de habilidades. Es reconocer que no puedo hacer todo solo a veces. Claro. Y como hombre a veces pensamos, ya lo puedo hacer solo, tengo que enseñar que soy fuerte y que tengo que hacer todo solo, pero realmente tener esas relaciones íntimas y vulnerables, personas que te conozcan de verdad, es tan importante porque no solamente te ayudan cuando pasan las cosas, pero también te hacen sentir apreciado, amado y te dan ánimo para aguantar las cosas que pasas, ¿no? Claro. Y que también es un pilar en este programa, la comunidad, ¿verdad? Crear esa comunidad de apoyo, que con comunidad no decimos, cuéntaselo a todo Westchester, West Grove, sino esas personas, ya decías tú, los amigos, por más pocos que sean, que te recuerdan que no estás solo, que no eres el único que le pasa, que no es fuera de este mundo, sino que están ahí para apoyarte y sin juzgar. Yo siento que eso es una fuerza o una característica de la comunidad latina que yo aprendí un poco de la comunidad latina, de la comunidad. Porque muchas veces los americanos, como yo, que crecieron aquí en los Estados, somos muy individualistas. Tratamos de hacer todo solo y no vemos que nuestra identidad también es en una comunidad. Entonces, viviendo en Belice, en Centroamérica, en Ecuador, es algo que me impactó mucho, ese sentido de que mi identidad no solamente es Owen, yo solo, pero como parte de una comunidad. Y algo que yo creo que es una dificultad, ¿cómo le digo? Como una dificultad que pasa a muchas personas aquí en los Estados cuando vienen, muchas veces se han perdido un poco de su comunidad. Tal vez su familia han dejado atrás o la comunidad donde crecieron, donde todos se conocían. Y llegando aquí a veces uno se siente solo y a veces, aunque hay una comunidad mexicana aquí o hay una comunidad guatemalteca, uno está trabajando tanto y no son las mismas personas con quien creciste. Y en vez de sentir esa comunidad, a veces uno más bien se siente muy solo. Claro. Y para mí, mi fe y la iglesia ha sido una gran parte de sentir en comunidad. Mi esposa y yo somos parte de una iglesia y
ahí tenemos hermanos, amigos en la iglesia que nos apoyamos y ya se siente como una familia, ¿no? Y yo sé que no todos tienen misma perspectiva o no tienen la misma fe, pero si puedes encontrar algo así como una iglesia o una comunidad, en un grupo de la comunidad, eso también es esencial. Y yo sé que ese programa también se puede ayudar a formar una comunidad si uno se siente que no tiene nadie, por medio de participar en las reuniones, comunicar con los otros, ya se puede empezar a conectar con otras personas que quieren aprender lo mismo, personas que están en el mismo camino, que te pueden reempatizar y lo que estás aprendiendo y apoyar lo que estás aprendiendo para que sean como, no sé, como un apoyo extra que tú puedes tener. Yo creo que es muy bien. Sí. Muchísimas gracias por mencionarlo y sí, tienes razón. Y desafortunadamente se nos está yendo el tiempo. Está bien. Podríamos hablar, yo sé, de este tema por horas y días completos, pero sí tenemos que respetar tu tiempo, el tiempo de quienes nos acompañan. Así es de que si pudiera, no sé, como para cerrar nuestra conversación, si pudieras empoderar a nuestros papás y decirles en una forma de tienes lo que se necesita, hazlo. ¿Cómo se lo harías? Okay. Bueno, en primer lugar quiero decir a todos los que están escuchando que son papás o que cuidan a los niños que no están solos, que no tienen que ser perfectos, que estamos ahí, nosotros también hemos hecho errores y estamos aquí para aprender. Y yo, como dije antes, creo que algo muy importante es nosotros reconocer en las áreas que tenemos debilidades o dificultades o las áreas que nos dificultan, que sea responder a los hijos, disciplinarlos o darles cariño, que están en un lugar muy bueno ahora que están escuchando eso, que ya están con esas ganas de aprender. Yo los animo, quiero que sepan que están haciendo algo muy bueno y que, como dijo Lorena, ya tiene muchas de estas habilidades. Tal vez las habilidades que tiene usted no son todos los que mencionamos hoy. Hay otras habilidades que uno tiene que usted y nosotros podemos conversar y usted puede hablar con sus hijos y empezar ahí. No tienes que saber todo, no tienes que tener un título, un degrado, no tienes que venir a la universidad ni ir a la escuela para saber eso. Eso es algo que podemos aprender como personas juntos y por medio de cursos como eso. Y ahí es donde los animo que empiezan ahí, que empiezan a valorar el parte de la herencia emocional y mental y espiritual y social que están dando a sus hijos. Los están apoyando, están luchando mucho por ellos, pero también esa parte que estamos hablando hoy es una parte que si ustedes trabajan en eso y dan esos herramientas a sus hijos, a lo largo de su vida van a ver los resultados, van a ver que viven más felices, que tienen relaciones más fuertes, más íntimas, más saludables, más fuertes, que pueden aguantar las cosas que pasan en la vida y que mantengan con ustedes esas relaciones por lo largo de la vida, que aunque pasen pleitos, que pasan discusiones y peleas a veces, que pueden aprender cómo resolver eso, cómo reconciliar y cómo volver a unirse como familia y como padres. Entonces los animo que sigan aprendiendo, que sigan participando, aun cuando no se sienten la necesidad, que sigan haciéndolo porque sí hay necesidad y esos tiempos van a venir y es mejor estar preparados y estar previniendo y estar creciendo en nuestros recursos para poder tomar cada día paso por paso y hacer lo que necesitamos para nuestros hijos. Entonces, doy muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy. Gracias por su paciencia conmigo y el español. Y pues estoy emocionado de seguir aprendiendo juntos y trabajando juntos como equipo. Eso es bueno. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Nuevamente te repito, hiciste un excelente trabajo. No tienes nada de qué preocuparte de ese español. Lo estás haciendo muy bien. Gracias por tu espacio, por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y también tu experiencia profesional. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. Hasta la próxima.
Adiós. Adiós.